El doctor Nathaniel Ward era un hombre de mente ágil y una curiosidad insaciable. Desde joven, su fascinación por la biología humana lo llevó a convertirse en uno de los genetistas más brillantes y prometedores de su generación. Creía que la ciencia era la clave para el progreso de la humanidad y veía en la genética una forma de superar enfermedades y prolongar la vida. Impulsado por este ideal, se dedicó a estudiar y entender los misterios del ADN. Su ambición era salvar vidas, revolucionar el mundo y dejar un legado que sería recordado por generaciones. Pero no sabía que su ambición lo llevaría a enfrentarse a fuerzas con planes muy diferentes. Todo comenzó cuando recibió una propuesta tentadora de un consorcio cuyos financiadores permanecían en el anonimato. Sin conocer sus rostros ni sus intenciones, Ward solo supo que eran personas poderosas e influyentes, interesadas en experimentar los límites de la ciencia sin las restricciones éticas de la academia. Ofrecían libertad y recursos ilimitados, una tentación irresistible para alguien con el potencial y la ambición de Ward. Aceptar la propuesta significaba renunciar a cualquier tipo de moralidad impuesta por la sociedad. En poco tiempo, aceptó, dominado por la curiosidad científica y la perspectiva de nuevos avances. Tras aceptar el proyecto, Ward fue trasladado de inmediato a una base aislada en la Antártida, donde lo esperaban todos los equipos e infraestructura necesarios para sus investigaciones. El laboratorio, rodeado de hielo, tenía un aura de misterio que le causaba tanto excitación como temor. Allí, empezó a comprender que el consorcio no era solo un grupo de científicos interesados en el progreso de la humanidad. Eran personas con objetivos propios y una agenda muy bien definida, que dependía completamente de un control absoluto. Sus supervisores mostraban poco interés en la ciencia pura, concentrándose en resultados rápidos y de aplicación directa. A pesar de ello, el científico creía que podría utilizar esa situación para cumplir un sueño antiguo, la clonación humana. Había algo inquietante en la facilidad con que le ofrecían los recursos, pero su entusiasmo por el avance científico lo cegaba ante cualquier sospecha. Para él, la ciencia debía ser audaz y transgresora. Creía que la libertad de investigación sería un camino sin retorno hacia la cura de enfermedades y la superación de la muerte. Fue entonces cuando decidió concentrarse por completo en la creación de un clon humano completo. Sin embargo, no imaginaba que la ciencia, cuando se usaba con propósitos oscuros, podía destruir más de lo que creaba. El proyecto avanzó rápidamente y, poco a poco, la mente del científico comenzó a abrir los ojos ante el verdadero interés del consorcio. Notó que sus investigaciones no se utilizarían para salvar vidas, sino para reemplazar personas reales por copias que obedecieran cada orden sin cuestionar. La clonación humana había sido pensada para mejorar a la humanidad, pero ahora se daba cuenta de que había creado un arma de manipulación. A pesar de que sus principios éticos comenzaban a rebelarse contra la situación, Ward ya estaba demasiado comprometido. Las dudas lo consumían, pero no podía escapar del alcance de quienes lo controlaban. Con el paso de los días, Ward empezó a darse cuenta de que él mismo ya no era libre. Sus acciones, su rutina y sus investigaciones eran monitoreadas en todo momento. El científico comenzó a vivir bajo una tensión creciente, con miedo de que algo terrible pudiera suceder en cualquier momento. El consorcio parecía estar siempre un paso adelante, controlando cada aspecto de la investigación y asegurándose de que él no tuviera forma de comunicarse con el mundo exterior. Con el tiempo, Ward empezó a cuestionarse a sí mismo. ¿Había hecho algo realmente en nombre de la ciencia, o simplemente había entregado sus habilidades a una organización dispuesta a manipular el mundo en su propio beneficio? El ápice de meses de trabajo incansable y ajustes genéticos llegó con Alpha, el primer clon humano funcional. Después de innumerables pruebas y fracasos, el consorcio logró crear una réplica perfecta de un humano, generada a partir de un único núcleo celular y manipulada para crecer de manera acelerada. Alpha emergió de la incubadora como un adulto, con rasgos físicos y biológicos indistinguibles de una persona normal. Este hito trajo euforia y tensión para Ward, quien, al tiempo que veía el éxito de la ciencia, comenzaba a percibir los peligros que eso representaba. Alpha estaba vivo, pero no era un humano común. Alpha no poseía la conciencia común de un ser humano. Había en él una mirada vacía, una presencia extraña y casi artificial. Era como si la esencia humana hubiese sido retirada, dejando un cascarón obediente y sin alma. Ward intentó interactuar con él, buscando señales de autonomía o de algún rasgo de personalidad, pero lo único que encontró fueron respuestas automáticas, como si Alpha estuviera programado para responder a comandos.
Esa criatura era un reflejo de la ambición descontrolada del consorcio. Alpha no era un hombre, sino un reflejo distorsionado de lo que la ciencia podía crear. Para el consorcio, Alpha representaba la victoria. Con él, se abría la posibilidad de reemplazar a cualquier persona por una copia controlada. Alpha era un prototipo de sumisión total, el primer paso hacia un futuro en el que nadie podría escapar de la influencia del consorcio. La emoción de los científicos involucrados era contagiosa, pero Ward sentía una inquietud profunda. Sabía que la clonación humana era un camino peligroso y que el control total de una vida humana, aunque fuera artificial, violaba los principios éticos más básicos. Sin embargo, el consorcio no estaba preocupado por la ética, solo por el poder. Mientras Ward intentaba procesar lo que había creado, Alpha fue sometido a una serie de pruebas físicas y mentales. Querían asegurarse de que el clon pudiera actuar, reaccionar y cumplir cualquier función como una persona normal. Cada prueba confirmaba que Alpha era perfecto a los ojos del consorcio. Los ejecutivos lo veían como una obra maestra de la ingeniería biológica, una herramienta de poder absoluto. Ward, sin embargo, solo veía una pesadilla materializada, algo que nunca debería haber sido creado. Y, con cada prueba exitosa, se sentía más distante de su propia humanidad. El momento en que Ward presentó a Alpha al supervisor, Richard Sloan, fue decisivo. Sloan, una figura autoritaria y fría, mostró poco interés en la complejidad científica. Solo quería saber una cosa: ¿es posible controlarlo totalmente? Ward respondió que sí, pero, en ese momento, una sensación de impotencia se apoderó de él. Comprendió que el consorcio no había creado a Alpha con un propósito noble, sino para un juego de manipulación absoluta. Sloan quería garantías de que Alpha obedecería ciegamente, y fue entonces cuando Ward se dio cuenta de que había perdido el control de lo que había creado. El éxito de Alpha fue celebrado por el consorcio como un triunfo, pero, para Ward, aquello era una sentencia de muerte para el libre albedrío humano. Empezaba a entender que el consorcio quería más que simples clones, deseaban dominar el mundo a través de ellos. La idea de que Alpha pudiera reemplazar a alguien real y ocupar el lugar de una persona verdadera era un pensamiento insoportable. Para el Dr. Ward, lo que antes era un avance científico se convertía ahora en una amenaza siniestra. Sabía que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. Estaba involucrado en una conspiración de la que quizás nunca podría escapar. La instalación secreta donde Ward fue llevado se encontraba en la isla Alejandroy, una de las más inhóspitas de la Antártida. Aislada de cualquier rastro de civilización, la isla estaba rodeada de montañas de hielo y niebla constante. El acceso al lugar era casi imposible, y Ward fue llevado allí en una aeronave militar, sin permiso para saber su ubicación exacta. El laboratorio estaba bajo el hielo, protegido de cualquier satélite o intento de espionaje. Allí, entre paredes heladas y túneles subterráneos, el consorcio tenía su campo de experimentación fuera del alcance de cualquier regulación. Dentro de la base, Ward vio un mundo aparte, una instalación con tecnología tan avanzada que parecía salida de una película de ciencia ficción. Máquinas monitoreaban cada movimiento de los científicos, y cámaras registraban todo, desde cada prueba hasta las interacciones más mínimas. No había ventanas, solo luz artificial que mantenía una atmósfera fría y controlada. Las salas eran frías y estériles, sin nada que recordara al mundo exterior. Ward empezó a sentir que aquel lugar era menos un laboratorio y más una prisión tecnológica, un lugar del que tal vez nunca saldría. El consorcio equipó la base con incubadoras artificiales de última generación, capaces de generar clones a una velocidad asombrosa. Cada incubadora era una cápsula transparente donde los clones se formaban como fetos artificiales, bajo una constante supervisión. Los científicos controlaban cada etapa del desarrollo, manipulando hasta los detalles más pequeños del ADN de los clones. La tecnología era fascinante, pero había algo profundamente perturbador en el proceso. La idea de crear seres humanos sin el nacimiento natural y sin ningún vínculo emocional con el mundo lo inquietaba. Ward empezó a notar que los otros científicos allí no compartían sus cuestionamientos éticos. Para ellos, el objetivo era simple: completar el proyecto sin preguntas, siguiendo órdenes y garantizando los resultados esperados por el consorcio. Todos parecían aceptar la idea de que estaban en un lugar aislado, lejos de cualquier ley o moralidad. Los científicos seguían trabajando con una eficiencia casi robótica, como si también fueran parte del experimento. Ward comenzó a sentirse aislado,
dándose cuenta de que era el único que cuestionaba lo que realmente ocurría allí. Sin embargo, el ambiente inhóspito de la base y la constante presión para producir resultados comenzaron a afectar la mente de Ward. Se sentía cada vez más atrapado, sin ninguna perspectiva de fuga o de contacto con el mundo exterior. Las pocas veces en que cuestionó a sus superiores sobre los verdaderos propósitos del proyecto fueron recibidas con miradas frías y respuestas evasivas. En poco tiempo, comprendió que su función allí era estrictamente científica y que jamás tendría acceso al control o a las decisiones de alto nivel. Aquello lo desanimó profundamente. El científico pasó a vivir en un estado constante de miedo y desconfianza. Cada vez que veía acercarse a un guardia o un supervisor, sentía un escalofrío. Empezó a darse cuenta de que cada uno de sus pasos era monitoreado, de que no tenía libertad ni para andar por la instalación. Los pasillos del laboratorio, fríos y silenciosos, se convirtieron para él en un laberinto donde reinaban la claustrofobia y la paranoia. El Dr. Ward comprendía ahora que estaba atrapado en una red mucho mayor de lo que podía imaginar, y cada día el sentimiento de arrepentimiento crecía dentro de él. El laboratorio donde trabajaba Ward era un pozo de tecnologías que superaban todo lo que había conocido hasta entonces. La innovación más impresionante eran las incubadoras artificiales, que permitían la gestación de clones sin la necesidad de un útero humano. Eran cápsulas transparentes, lechos de luces pulsantes, donde el ambiente era meticulosamente controlado, replicando condiciones ideales de temperatura y nutrición. Ward se veía encantado y horrorizado al mismo tiempo. Había ayudado a crear una tecnología que hacía del nacimiento un proceso puramente científico, desprovisto de cualquier vínculo emocional o humano. Cada incubadora estaba equipada con sensores que monitoreaban el desarrollo de los clones, regulando incluso la división celular y las actividades vitales, algo que antes solo había leído en teorías. Allí, el proceso de clonación podía ajustarse para acelerar o desacelerar según fuera necesario. Esto significaba que, en semanas, un clon podía cultivarse hasta la fase adulta. Para el consorcio, esto representaba un avance sin precedentes, una forma de tener sustitutos humanos listos en tiempo récord. Para Ward, era la ciencia siendo utilizada para fines que nunca había imaginado. La velocidad del proceso de desarrollo de los clones requería ajustes constantes. Los científicos en el laboratorio recalibraban frecuentemente las incubadoras para evitar problemas de envejecimiento prematuro o degeneración celular en los clones. Esta manipulación extrema otorgaba un control casi total sobre el cuerpo, pero dejaba a los clones mentalmente susceptibles. La ausencia de una infancia, de experiencias y de recuerdos verdaderos los volvía completamente dóciles. A los ojos del consorcio, eso era perfecto. A los de Ward, una amenaza para el libre albedrío humano. La idea de que era posible fabricar humanos en serie comenzó a provocar un malestar profundo en Ward. Observaba a esos clones en las incubadoras y sentía que eran solo una sombra de la humanidad, formas sin esencia, un reflejo vacío de personas reales. Intentaba ignorar las sensaciones de repulsión que sentía al ver los clones en desarrollo, pero la idea de que estuvieran listos en pocos días para reemplazar a una persona real lo aterrorizaba. Con cada clon que surgía, sentía que el peso de lo que había hecho se volvía insoportable. Ward comenzó a sentirse responsable por cada clon que dejaba la incubadora. Sabía que eran seres que jamás tendrían una vida propia, que existirían solo para obedecer y cumplir órdenes. Eran cuerpos sin alma, moldeados y controlados por quien tenía el poder sobre la tecnología. Comenzó a cuestionar el papel de la ciencia y la manera en que el conocimiento estaba siendo distorsionado. Sin embargo, cada vez que expresaba sus preocupaciones, recibía miradas frías y respuestas evasivas, como si fuera un idealista ingenuo, incapaz de ver el verdadero potencial de ese proyecto. Aunque sabía que el consorcio estaba convirtiendo a los seres humanos en marionetas, Ward seguía trabajando. Ya no sabía si estaba allí por voluntad propia o si simplemente no podía escapar. Cada día era un recordatorio doloroso de que se había convertido en cómplice de una operación cuyo objetivo era el control absoluto de la humanidad. Las incubadoras, antes símbolo de su ambición científica, se habían convertido en prisiones biológicas. Era difícil soportar su propia imagen en el reflejo de las cápsulas. Sabía que esas formas humanas eran el resultado de su propia creación, y que el mal que venía de ella era también su responsabilidad. El consorcio exigía perfección, y para ello, el Dr. Ward y su equipo usaban técnicas de manipulación genética de punta. Para evitar problemas con las células envejecidas y los daños epigenéticos, Ward aplicaba el CRISPR en cada clon,
un método que permitía corregir el ADN antes de que el embrión comenzara a desarrollarse. Era un proceso minucioso, donde cada gen era inspeccionado, si era necesario, ajustado, para garantizar que el clon tuviera la apariencia y salud ideales. Para Ward, sin embargo, esa perfección no era natural, era una máscara, una manipulación que convertía a los clones en herramientas de control. Cada ajuste en el ADN era como una programación, creando una persona que nunca tendría la oportunidad de ser quien realmente era. Los clones no heredaban fallas genéticas, rasgos o características naturales, eran hechos a medida, de acuerdo con los intereses del consorcio. El CRISPR permitía eliminar incluso pequeños defectos que podrían hacer a los clones menos atractivos o productivos. Al mismo tiempo, Ward sabía que estaban creando personas para obedecer, no para vivir. Era una perfección que costaba la propia esencia humana. Con cada manipulación, se sentía más aprisionado por su propia tecnología. Para corregir el problema de envejecimiento acelerado, Ward introdujo también factores epigenéticos que reprogramaban las células de los clones, borrando cualquier rastro de desgaste. Con esto, evitaban que las células llevaran marcas de edad o señales de deterioro. El consorcio exigía cuerpos sin fallas, aptos para vivir una larga y robusta vida, con apariencia idéntica a la de la persona que reemplazaría. Ward sabía que, al eliminar esas marcas del tiempo, estaba retirando de los clones cualquier trazo de historia, de vivencia. Eran eternamente jóvenes y sin identidad. No obstante, esta manipulación extrema creaba un vacío en las células de los clones. Aunque biológicamente perfectos, parecían cuerpos huecos, sin expresión, sin un alma propia. Ward percibía que el proceso de borrar la edad y las marcas de una vida convertía a los clones en máquinas biológicas, desprovistas de cualquier conexión verdadera con el mundo. Eso lo atormentaba cada vez más. El CRISPR y el control epigenético permitían moldear la biología humana de forma extraordinaria, pero a costa de cualquier humanidad que los clones pudieran tener. El consorcio veía esos avances como conquistas científicas. Para ellos, los clones eran una solución ideal: cuerpo perfecto, apariencia joven, obediencia total. Ward, por otro lado, comenzaba a cuestionar si los clones podían considerarse humanos. Tenían la forma, la apariencia y las funciones vitales de un ser humano, pero eran solo reflejos distorsionados, programados para servir sin cuestionar. Lo que él veía como una corrupción de la ciencia, el consorcio lo veía como una oportunidad. Creían estar creando una nueva humanidad, sumisa y maleable. Con cada nuevo clon que emergía de las incubadoras, Ward sentía que algo esencial se estaba perdiendo. Las manipulaciones genéticas, al garantizar la perfección y la obediencia, también eliminaban la singularidad y la esencia que hacen que cada persona sea única. Sabía que, al eliminar los rasgos y las imperfecciones naturales, estaban borrando cualquier posibilidad de autonomía o individualidad. Era como si los clones fueran seres de fachada, instrumentos creados para obedecer. El consorcio tenía su herramienta perfecta, pero Ward se veía cada vez más hundido en el horror de su propia creación. En los primeros experimentos de clonación, Ward y su equipo enfrentaron fallos graves que casi llevaron el proyecto al fracaso. Los clones, al pasar por un proceso de desarrollo acelerado, presentaban deformidades físicas severas. Intentaban hacer que un cuerpo humano creciera en cuestión de semanas, cuando lo natural sería años. Al inicio, los clones no podían sostener su propia vida, ya que los órganos se desarrollaban de manera desordenada. Cada fallo era un recordatorio brutal de las limitaciones de la ciencia y de la complejidad del cuerpo humano, algo que Ward sentía cada vez más pesar. Los fallos ocurrían porque, al intentar forzar el crecimiento, los científicos no respetaban el ritmo natural de las células humanas. El consorcio, sin embargo, presionaba por resultados rápidos, impaciente con los problemas y las limitaciones éticas. Para ellos, cualquier fallo era solo un obstáculo temporal. Cada clon que fallaba era desechado y reemplazado por el siguiente. Para Ward, esto era insoportable, pues veía su investigación transformarse en una línea de producción fría e implacable, donde cuerpos humanos eran tratados como desechables, objetos de un experimento sin fin. Los primeros clones que fallaron permanecieron grabados en la memoria de Ward, sus formas desfiguradas como recuerdos escalofriantes de la ambición desmedida del consorcio. Recordaba cómo observaba aquellas incubadoras, con las cámaras siendo desconectadas cuando el clon no lograba sobrevivir. El laboratorio se convertía cada vez más en un cementerio de experimentos fallidos,
un recordatorio constante de lo que la ciencia cinética podía causar. Con cada clon que sucumbía, Ward sentía que el peso de su responsabilidad aumentaba, como si cada fallo fuera un castigo por su propia ambición. Decididos a superar las limitaciones, los científicos del consorcio comenzaron a experimentar manipulaciones aún más profundas en el código genético de los clones. En lugar de desacelerar el proceso, prefirieron ajustar la genética para que los clones soportaran el crecimiento rápido. Manipulaban los genes como si fueran códigos de un programa, intentando crear un cuerpo humano que obedeciera el ritmo impuesto. Ward, incluso con sus reservas, se vio obligado a colaborar, sintiéndose cada vez más parte de un sistema que ya no podía controlar. Sabía que aquello no podía terminar bien. Conforme avanzaban los ajustes, los clones comenzaron a sobrevivir al proceso. Emergían de las incubadoras con cuerpos fuertes y estables, pero mentalmente aún había algo mal. La aceleración del crecimiento creaba una especie de vacío, como si los clones fueran incapaces de desarrollar pensamientos propios. El consorcio, sin embargo, no veía esto como un problema. Para ellos, la ausencia de cuestionamiento era una ventaja. Ward, por otro lado, veía esa estabilidad como una falla en algo mucho más profundo, la ausencia de una identidad real, de una conciencia. Estos fallos iniciales fueron un punto de ruptura para Ward. Comenzó a preguntarse si debía haber aceptado el proyecto, si debía haber cedido a los avances científicos a cualquier costo. Se sentía atrapado en un ciclo de manipulación y control que escapaba al propósito original de la ciencia. Los clones no tenían alma, no tenían una esencia humana, eran solo reflejos de lo que el consorcio quería que fueran. La ciencia que antes veía como un camino hacia la salvación ahora era un instrumento de destrucción, y Ward comenzaba a darse cuenta de que él mismo era solo un engranaje en una máquina mucho mayor y más oscura de lo que imaginaba. Con el éxito inicial de la clonación humana, el consorcio finalmente reveló a Ward su verdadera intención: reemplazar figuras de poder por clones controlables. Para Ward, que creía estar creando vida para curar enfermedades y prolongar la existencia humana, esta revelación fue un golpe. Comprendió que su investigación había sido instrumentalizada para crear un sistema de dominación, donde los seres humanos eran solo piezas manipulables. El consorcio no quería solo mejorar a la humanidad, quería transformarla en una extensión de sus intereses. En lugar de salvar vidas, había ayudado a construir una prisión invisible. El consorcio mostró a Ward que planeaba reemplazar líderes políticos, empresarios, celebridades y cualquier persona que pudiera influir en las masas. Cada clon tendría una programación neurológica que le impediría cuestionar órdenes, convirtiéndolo en un títere bajo el control de quienes detentaban el poder. Estos clones no estaban destinados a vivir, estaban diseñados para obedecer y ejecutar órdenes sin vacilación. Para Ward, quedó claro que no había ninguna intención de usar la clonación para el bien. Estaban creando una nueva humanidad, una población de seres sin autonomía, que permitiría al consorcio mantener el control sobre el destino global. El horror de Ward aumentó al entender la extensión de este plan. Empezó a darse cuenta de que el consorcio no veía límite alguno para sus experimentos. Cualquier persona influyente podría ser reemplazada si no seguía la agenda establecida. No había espacio para la resistencia o la contestación. Era un plan de dominación global, donde el libre albedrío y la individualidad eran considerados obstáculos. Ward se vio en un dilema. Había ayudado a abrir la puerta hacia un futuro de control absoluto, pero estaba impotente para impedir que sus propios conocimientos se usaran de forma tan perversa. Cada día, el consorcio se volvía más ambicioso. Ward observaba, horrorizado, mientras los científicos a su alrededor trabajaban con dedicación casi robótica, desarrollando nuevas técnicas para perfeccionar el control de los clones. Los superiores lo incentivaban a seguir contribuyendo, diciéndole que era una pieza importante en un proyecto revolucionario. Sin embargo, lo que ellos llamaban revolución era, para Ward, una destrucción de la esencia humana. Comenzó a distanciarse emocionalmente del trabajo, intentando, al menos mentalmente, desconectarse de lo que ayudaba a construir. Ward intentó oponerse al proyecto, pero siempre que sugería algún tipo de pausa o revisión ética, sus comentarios eran descartados de inmediato. El consorcio lo trataba como una herramienta, un medio para alcanzar sus fines, sin la menor consideración por sus principios. Poco a poco, Ward comprendió que estaba aislado, sin nadie que compartiera sus preocupaciones. No tenía a dónde ir y sabía que, si intentaba abandonar el proyecto, su vida estaría en peligro.
El consorcio no permitiría que saliera sin pagar el precio por su conocimiento. Con el tiempo, Ward aceptó que estaba atrapado en una situación sin salida. El peso de lo que había ayudado a construir lo consumía a diario, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Sabía que, al permanecer, era cómplice del consorcio, pero escapar era prácticamente imposible. El laboratorio aislado en la Antártida era su cárcel y su castigo. Cada nuevo clon creado era un recordatorio silencioso de su impotencia, y la idea de que esos clones reemplazarían a personas reales se convirtió en una pesadilla constante, un tormento que ya no podía ignorar. Para garantizar que los clones cumplieran sus funciones sin cuestionar, el consorcio implementó técnicas avanzadas de control mental. Desarrollaron métodos de estimulación cerebral que eliminaban cualquier rastro de pensamiento independiente. Al someter a los clones a impulsos neurológicos dirigidos, lograban controlar cada acción, cada palabra e incluso las emociones de los clones. Estas técnicas convertían a los clones en títeres perfectos, una conquista que el consorcio celebraba como el auge de la ciencia. Para Ward, sin embargo, aquello era el colmo de la degradación humana. La primera vez que Ward presenció la aplicación de estas técnicas en un clon, sintió un escalofrío. El clon, que antes parecía mínimamente consciente de su entorno, fue transformado repentinamente en un cascarón vacío. Sus ojos, antes reactivos, se volvieron opacos, sin ningún brillo de vida. Ward intentó conversar con el clon, pero solo recibía respuestas automáticas y sin emoción. Sentía que estaba frente a algo inhumano, una creación que, aunque físicamente perfecta, estaba mentalmente destrozada. Aquello no era ciencia, era una manipulación brutal. Los científicos responsables del control mental de los clones parecían encantados con los resultados. Hablaban sobre la posibilidad de eliminar cualquier rastro de rebeldía o cuestionamiento, creando una obediencia absoluta. Cada clon estaba programado para responder a comandos específicos, sin vacilación. Para el consorcio, esa era una garantía de que sus intereses nunca serían desafiados. Para Ward, era un recordatorio terrible de cuánto podía distorsionarse la ciencia. Sentía que aquello violaba lo más básico de lo humano, la capacidad de elección, de resistir, de ser. Estas técnicas de control mental evolucionaron a un nivel aterrador. No solo las acciones de los clones eran manipuladas, sino que incluso sus pensamientos podían ser inducidos de manera artificial. La programación neurológica hacía que creyeran estar actuando por voluntad propia, cuando en realidad eran solo títeres de un sistema de control. Ward comenzó a percatarse de que el consorcio quería mucho más que clones. Querían crear un ejército de personas que nunca se rebelarían, que jamás cuestionarían las órdenes superiores. La idea de que estos clones pudieran ocupar posiciones de poder era algo que Ward no podía aceptar. Sabía que, si continuaban desarrollando estas técnicas, pronto podrían reemplazar a líderes de cualquier país, artistas, influenciadores y cualquier persona en la que tuvieran interés en controlar. Era un escenario apocalíptico, donde el libre albedrío sería erradicado. Cada día, sentía que el consorcio estaba más cerca de alcanzar su objetivo, un mundo en el que cada decisión importante sería tomada por clones bajo control absoluto. A pesar de su miedo, Ward se vio incapaz de interrumpir lo que había comenzado. Estaba rodeado de científicos que veían la manipulación neurológica como una maravilla científica, una oportunidad para crear la sociedad perfecta. El consorcio ofrecía a todos una visión de futuro donde el caos y el desorden serían eliminados, pero Ward sabía que, en realidad, eso significaba eliminar la humanidad. En el fondo, entendía que su participación no era solo científica, sino una sentencia que lo ataba a una culpa insoportable. Sabía que cualquier intento de salir de ese proyecto ahora significaba, inevitablemente, su propia destrucción. La operación del consorcio avanzó hacia una fase aún más siniestra, reemplazar figuras influyentes de la sociedad por clones perfectamente controlados. Para Ward, esa revelación fue como un golpe en el estómago. Personas que habían alcanzado poder y respeto estaban siendo reemplazadas por versiones artificiales, desprovistas de voluntad propia. Políticos, artistas y empresarios fueron los primeros objetivos, pues tenían el poder de moldear la opinión pública y las políticas globales. El consorcio no solo quería observarlos, quería manipularlos como marionetas. Ward fue informado sobre las primeras sustituciones, una lista que incluía nombres de presidentes, estrellas del entretenimiento y magnates de las finanzas. Sintió el corazón apretarse al escuchar los nombres. Muchos de ellos eran figuras que admiraba, personas que,
en algún momento, habían influido en el mundo de manera positiva. Saber que esas personas ya no eran humanas, sino clones obedientes, lo hizo cuestionarlo todo. Se preguntaba cuántas de las decisiones que moldeaban el planeta no eran tomadas por seres de carne y hueso, sino por copias vacías, controladas por el consorcio. El consorcio escogía a los sustitutos con precisión, siempre considerando el impacto que esa persona tenía sobre el público. Cualquier figura pública que presentara resistencia a los intereses del consorcio se convertía en un objetivo. Así, podían continuar con la imagen pública original, mientras manipulaban sus acciones y decisiones. Era una farsa cuidadosamente orquestada, donde cada clon se convertía en un actor en un escenario global, desempeñando papeles escritos por quienes estaban en el poder. Ward comprendía que esta era una estrategia perfecta de control, pero también sabía que era algo monstruoso. Los clones estaban programados para ser imitaciones perfectas. El consorcio implantaba recuerdos falsos, recreaba manías, gestos e incluso rasgos de personalidad. El clon de un líder político, por ejemplo, recordaría eventos que nunca vivió, creería tener ideales que en realidad no existían. Era una operación psicológica compleja, donde el clon no solo aparentaba ser la persona sustituida, sino que también lo creía. A los ojos del público, el clon era la propia persona. A los ojos de Ward, era una mentira terrible, una manipulación de la propia esencia humana. Con el tiempo, el consorcio comenzó a intensificar las sustituciones. Figuras del mundo del entretenimiento, de la tecnología y del deporte comenzaron a ser clonadas. Ward recordaba a las primeras celebridades sustituidas. Sabía que esas personas tenían impacto sobre millones de vidas, que moldeaban comportamientos, influenciaban ideales. Para el consorcio, eran herramientas poderosas, figuras que podrían ser manipuladas para crear tendencias, para dirigir lo que el público pensaba. Al saber esto, Ward comenzó a temer el alcance de su propia investigación, que ahora afectaba no solo a la política, sino a la cultura y la mente colectiva. Con cada nueva sustitución, Ward se veía más atormentado. Había ayudado a crear un sistema en el que la verdad ya no existía. Las personas confiaban ciegamente en figuras públicas que admiraban, sin darse cuenta de que esas personas ya no eran las mismas. Cada vez que veía a un nuevo clon ser enviado al mundo, sentía que había contribuido a destruir la humanidad desde adentro. La ciencia, que un día creyó ser la clave para un futuro mejor, se había convertido en el instrumento de una farsa cruel, donde nada era real y donde nadie estaba a salvo. El caso de Steve Jobs fue uno de los primeros fracasos públicos del consorcio y tuvo un impacto profundo en Ward. Jobs era uno de los mayores innovadores del mundo, con una visión que redefinía la tecnología e inspiraba a millones de personas. Pero el consorcio vio en él algo más que un visionario, vio una oportunidad de controlar directamente el desarrollo tecnológico global. Cuando decidieron reemplazar a Jobs por un clon, Ward fue uno de los pocos científicos informados sobre el procedimiento. A pesar de conocer el riesgo, fue incapaz de impedir que el consorcio llevara el plan adelante. El clon de Jobs fue creado con las mejores técnicas de manipulación genética y control neurológico disponibles. La apariencia era idéntica a la original, y la personalidad y memoria fueron replicadas con detalles impresionantes. El clon subió al escenario en una presentación importante de Apple, transmitida en vivo para millones de espectadores. Sin embargo, al inicio, algo comenzó a salir mal. Para Ward, era como ver una tragedia anunciada. Sabía que la presión ejercida sobre el clon podía llevarlo a un colapso. La tecnología que permitía su control estaba lejos de ser infalible. Durante la presentación, el clon comenzó a mostrar señales de desorientación. Palabras fueron cambiadas, frases interrumpidas, hasta que finalmente colapsó ante el público, como una máquina que dejaba de funcionar. Ward observó la transmisión con horror. Sabía que el público vería aquello como un colapso físico, pero él conocía la verdad. El sistema de control neurológico había fallado, y el clon sucumbió ante la sobrecarga. Era un recordatorio amargo de que la manipulación genética y mental era un arma de doble filo, capaz de destruir tanto como de controlar. El consorcio rápidamente encubrió el incidente, alegando que Jobs había sufrido una crisis de salud, pero Ward sabía que esa no era la realidad. Los ejecutivos del consorcio minimizaron el fracaso y trataron el caso como un fallo aislado, sin importancia para el proyecto mayor. Para Ward, sin embargo, aquello fue una advertencia. Si el clon de una figura pública tan influyente como Jobs podía fallar, cualquier clon estaba sujeto al mismo destino.
Temía que los próximos sustitutos, destinados a posiciones aún más sensibles, terminaran exponiendo el proyecto de forma irreparable. La muerte pública del clon de Hobbes sirvió como un punto de inflexión para Ward. Comenzó a darse cuenta de que la ciencia del control no era tan absoluta como el consorcio creía. En la mente del consorcio, la perfección técnica era posible e irrefutable, pero para Ward, cada clon era una bomba de tiempo, una catástrofe potencial esperando suceder. Empezó a cuestionar el límite de la manipulación humana. ¿Hasta qué punto un ser humano podía ser reemplazado por una copia perfecta? Esa experiencia reforzó su temor de que el consorcio estaba jugando con fuerzas que no podía controlar. Después del incidente, Ward intentó alertar a sus superiores sobre los riesgos de continuar con el proyecto de clonación. Señaló los problemas de estabilidad neurológica, pero sus apelaciones fueron ignoradas. Al consorcio no le preocupaban los riesgos. Para ellos, la cantidad de clones era lo que importaba, no la durabilidad. Ward comprendió que, para el consorcio, cada clon era desechable, solo una pieza en una cadena de sustituciones que podían ampliar indefinidamente. Esa indiferencia cruel le hizo darse cuenta de que, en última instancia, estaba rodeado de personas que no dudarían en destruir vidas para mantener el control. Después del incidente con el clon de Hobbes, Ward empezó a sentir que él mismo estaba en peligro. La paranoia crecía cada día, y ya no podía confiar en nadie. Sabía que el consorcio monitoreaba todos sus pasos y que cualquier intento de cuestionar el proyecto podía ponerlo en la lista de sustitución. Ward se preguntaba si su propia vida era segura. Temía que, en cualquier momento, él mismo pudiera ser reemplazado por un clon que obedecería ciegamente las órdenes del consorcio, eliminando cualquier rastro de su verdadera existencia. Ward pasó a estudiar detalladamente las rutinas de los científicos y agentes a su alrededor. Percibió que no era el único bajo vigilancia constante, pero eso solo aumentaba su sensación de vulnerabilidad. Observaba a sus colegas con desconfianza, imaginando si alguno de ellos ya había sido reemplazado. Cada nuevo rostro le hacía preguntarse si aún estaba frente a un humano o frente a un clon. Esta tensión constante comenzó a corroer su psicológico, y pasó a vivir en un estado de alerta permanente, como si cualquier paso en falso pudiera ser el último. Después de meses en este ciclo de paranoia, Ward finalmente decidió huir. Sabía que la base en la Antártida era impenetrable, pero no veía otra opción. Comenzó a trazar un plan, estudiando cada ruta de acceso, las rutinas de seguridad e incluso los puntos ciegos de las cámaras. Era un plan arriesgado, y sabía que solo tenía una oportunidad. Sabía que, si lo atrapaban, nunca más tendría la oportunidad de escapar. Pero la idea de seguir viviendo bajo el control del consorcio era insoportable, y Ward se preparó mentalmente para una fuga casi suicida. En la noche de la fuga, Ward utilizó una distracción planeada para escapar de los guardias. Sabía que no tendría mucho tiempo, y que lo rastrearían en cuanto notaran su ausencia. En una secuencia frenética, logró salir de la base y llegar a una de las vías de transporte usadas solo para emergencias. En la oscuridad helada de la Antártida, Ward se sintió pequeño y frágil, pero por primera vez, sintió que tenía el control de su propia vida. No había garantías de que sobreviviría a ese ambiente inhóspito, pero, para él, era mejor que seguir atrapado. Después de días de huida, Ward finalmente logró alcanzar un puesto de investigación desactivado, donde encontró un equipo de comunicación que utilizó para pedir ayuda. Cuando finalmente llegó al continente, se escondió en ciudades distantes, cambiando de identidad y evitando cualquier tecnología que pudiera delatarlo. Cada rostro en la multitud era una amenaza, cada nuevo lugar, un riesgo. Vivía en un estado de constante vigilancia, sabiendo que el consorcio estaba tras su pista y que no escatimarían esfuerzos para eliminarlo. La paranoia de Ward se intensificó. Pasó a dudar incluso de su propia cordura, cuestionando si realmente había escapado o si todo aquello formaba parte de un plan mayor. Sabía que en cualquier momento podría ser reemplazado, y que su fuga tal vez fuera solo un aplazamiento de lo inevitable. Ya no sabía en quién confiar, y pasó a vivir como una sombra, un hombre que, a efectos prácticos, había desaparecido. Su vida se había convertido en un constante juego de escondite, donde el consorcio era un enemigo invisible, pero siempre presente. Con Ward desaparecido, el consorcio comenzó a expandir sus planes de clonación y control. Sabiendo que la tecnología de clonación estaba cada vez más perfeccionada, los líderes del consorcio decidieron invertir en objetivos aún más estratégicos. Para ellos, controlar políticos y celebridades no era suficiente.
El siguiente paso sería controlar figuras militares y de inteligencia, garantizando una red de influencia que se extendiera más allá de la política y la cultura. Querían un control absoluto sobre la seguridad global, sobre las fuerzas que podrían oponerse a ellos. Los planes del consorcio incluían la sustitución de generales y comandantes de alto rango, especialmente aquellos con acceso a armas nucleares y estrategias militares de defensa. La idea de controlar las fuerzas armadas de potencias globales era el objetivo final de su estrategia de dominación. Los líderes del consorcio sabían que la sustitución de estos objetivos no sería sencilla y requeriría clones aún más estables y confiables. Para Ward, que observaba el desarrollo de todo desde lejos, aquello era una pesadilla a punto de concretarse. Sabía que, si continuaban, el mundo entero estaría bajo control. Además de los líderes militares, el consorcio planeaba reemplazar agentes de inteligencia y miembros de organizaciones como la Interpol y la ONU. La idea era infiltrar sus clones en todos los niveles de poder, de manera que pudieran controlar directamente información sensible y estratégica. De esta forma, cualquier intento de resistencia o investigación sobre sus actividades sería fácilmente suprimido. Para ellos, cada clon era una herramienta de manipulación y control, y el consorcio veía en esta expansión el futuro perfecto, un mundo donde todos obedecerían sin cuestionar. La expansión del consorcio estaba acompañada de un perfeccionamiento de las técnicas de clonación y control neurológico. Buscaban aumentar la durabilidad de los clones y reducir los riesgos de fallos, como el que había ocurrido con el clon de Hobbes. Al mismo tiempo, comenzaron a explorar nuevos métodos de control, incluyendo formas de monitorear a los clones de manera remota. Estos avances permitían que los clones fueran controlados de forma más eficiente, eliminando las fallas y garantizando una obediencia absoluta, independientemente de la distancia o del contexto en el que se encontraran. Cada nuevo avance científico era una herramienta más para el consorcio, y Ward sabía que no se detendrían hasta haber reemplazado a todos los objetivos importantes. Veía la expansión como un monstruo creciendo en las sombras, alimentado por la tecnología y el poder ilimitado que el consorcio poseía. Las figuras públicas que aún eran humanas estaban constantemente bajo vigilancia, y Ward sabía que, en cualquier momento, podrían ser reemplazadas. Ya no había límite para la ambición del consorcio, y el futuro parecía estar dominado por un régimen donde el poder estaba en manos de clones programados. Para Ward, la expansión del consorcio era un reflejo de la destrucción de lo que significaba ser humano. Con cada nuevo clon reemplazando a una persona real, sentía que la libertad estaba desapareciendo. La clonación, que un día soñó traería cura y esperanza, se había convertido en una pesadilla sin fin, una herramienta de dominación global. El consorcio, cada vez más poderoso, se volvía una amenaza invisible, presente en cada decisión, cada política y cada figura pública. Ward sabía que su fuga era solo temporal, pero también sabía que su lucha era un intento desesperado de salvar el último vestigio de humanidad que aún quedaba. En 2004, ya como un hombre fugitivo, Ward supo por fuentes anónimas que el consorcio estaba convocando una reunión de emergencia en Nueva York. Era una movilización inusual, y sabía que una asamblea de ese tipo indicaba una nueva fase en la operación. Sus contactos le decían que serían llamados todos los científicos y líderes del proyecto, además de los principales ejecutivos responsables de la financiación. Ward percibió que esta reunión definiría el rumbo de la expansión del consorcio. Por más peligroso que fuera, sintió que debía estar presente, no solo para conocer los planes, sino para entender cuánto de su vida aún estaba en riesgo. Ward logró disfrazarse e infiltrarse en el lujoso hotel donde se realizaría la reunión, a pesar de saber que su seguridad estaba en juego. Allí, observaba el intenso movimiento de ejecutivos, científicos y hombres de seguridad, que circulaban por el edificio en una coreografía rígida y controlada. Sabía que cada rostro allí tenía una función específica, y que todos estaban preparados para eliminar cualquier amenaza al proyecto. Con pasos cautelosos, Ward encontró un lugar donde podía escuchar partes de las discusiones sin ser visto, y pronto sus sospechas se confirmaron. El consorcio estaba en una fase de expansión agresiva. Durante la reunión, Richard Sloan, el líder implacable del proyecto, presentó las nuevas metas. Detalló los avances hechos en la tecnología de control mental, revelando planes para expandir la sustitución de figuras públicas a escala global. Ward escuchaba todo con un creciente horror. Sloan dejaba claro que ya no había límites éticos ni de seguridad,
Los clones ahora reemplazarían a figuras políticas de alto rango en varias naciones e incluso a jefes de Estado. Ya estaban cerca de controlar instituciones como la ONU y el FMI, y el siguiente paso era influir en las fuerzas militares y los sistemas de inteligencia. Cuando Sloan comenzó a discutir la necesidad de reestructurar al equipo, Ward comprendió que solo era cuestión de tiempo antes de que el consorcio comenzara a eliminar a los científicos que sabían demasiado. No tenía ilusiones. Reestructurar significaba deshacerse de los que podrían convertirse en riesgos, incluido él mismo. Ya no era una pieza útil como antes. Ahora, era una amenaza que conocía cada detalle del proyecto. La fuga que había logrado hasta entonces era una tregua temporal, pero pronto supo que el consorcio comenzaría la caza definitiva para eliminarlo. Durante un receso en la reunión, Ward escapó a los pasillos del hotel, donde intentó digerir lo que acababa de escuchar. Sabía que si permanecía en Nueva York, solo sería cuestión de tiempo antes de que los agentes del consorcio lo encontraran y lo eliminaran. Necesitaba desaparecer por completo, desaparecer de una forma que el consorcio no pudiera rastrear. Comenzó a trazar planes desesperados, considerando la posibilidad de abandonar su identidad, sus redes de contacto, y desaparecer en el anonimato, sin dejar rastro de su existencia. Sin pensarlo dos veces, Ward escapó por las salidas de emergencia del hotel y desapareció en la noche de Nueva York. Sabía que nunca podría regresar al mundo que conocía y que su vida a partir de entonces sería una lucha por permanecer oculto. Su decisión de desaparecer por completo significaba renunciar a cualquier conexión que pudiera llevarlo de vuelta a su antigua vida. Sabía que sería perseguido incansablemente, pero también sabía que esa era su última oportunidad. Desaparecer era, al mismo tiempo, una fuga y una sentencia de vivir sin raíces, sin identidad, pero era la única forma de sobrevivir. Ahora, viviendo en las sombras, Ward se refugiaba en pequeñas ciudades, cambiando constantemente de identidad y lugar. Estaba siempre en movimiento, sabiendo que el consorcio no escatimaría esfuerzos para rastrearlo. Se sentía como una sombra, un hombre sin pasado y sin futuro, sobreviviendo con lo mínimo, siempre atento a las señales de peligro. Cada nuevo lugar era solo un refugio temporal, pues sabía que en cualquier momento el consorcio podría encontrarlo. La paranoia se había convertido en su única compañera, una tensión constante que ya no podía disipar. Ward vivió como un fantasma, mudándose de ciudad en ciudad, siempre desconfiado de quien se cruzara en su camino. Pasaba noches en moteles baratos, cambiando de teléfono y documentos con frecuencia. Evitaba cualquier tecnología que pudiera delatarlo, pero sentía que el cerco del consorcio se cerraba con cada nueva fuga. Percibía que, con cada día que pasaba, se volvía más difícil encontrar un lugar seguro. Los agentes del consorcio eran incansables, y sabía que no podía relajarse, ni por un segundo. Aunque exhausto, Ward se esforzaba por registrar toda la información que poseía sobre el consorcio. Creó un diario secreto donde detallaba cada fase del proyecto, cada avance en la clonación y cada nombre que sabía estaba involucrado. Su objetivo era dejar un registro que, algún día, pudiera ser encontrado por alguien que comprendiera la gravedad de lo que había descubierto. Sabía que su fin era inevitable, pero no quería que el consorcio saliera ileso de todo. Intentaba reunir pruebas, con la esperanza de que, un día, la verdad pudiera ser revelada al mundo. Su batalla contra el consorcio se había convertido en una misión solitaria y silenciosa. Sin nadie en quien confiar, Ward intentaba mantenerse vivo y atento, mientras registraba sus conocimientos en códigos y mensajes encriptados. Sabía que, si era capturado, todo eso se perdería, pero seguía resistiendo. Su vida estaba fragmentada en pedazos de un rompecabezas, y se aseguraba de dejar pistas, fragmentos de información que quizás algún día revelarían el horror del proyecto al público. Era una pequeña esperanza, pero era lo único que lo mantenía luchando. Con el tiempo, Ward comenzó a ver señales de que el consorcio estaba en todas partes: políticos con comportamientos extraños, celebridades actuando de manera robótica, líderes globales promoviendo políticas idénticas y alineadas. Sabía que muchos de esos rostros familiares ya no pertenecían a seres humanos, sino a clones, obedeciendo a una agenda de dominación global. En cada pantalla de televisión, veía los efectos de su trabajo. Los mismos clones que ayudó a crear ahora se infiltraban en la vida cotidiana, moldeando la sociedad conforme a la voluntad del consorcio. Ahora, Ward sabe que su fuga no lo salvará para siempre. Vive con el peso de la culpa, consciente de que ayudó a crear una herramienta de manipulación masiva.
Sin embargo, su determinación por exponer al consorcio sigue viva. Lucha contra el cansancio y la persecución, decidido a preservar la verdad en fragmentos que puedan sobrevivir. Guarda aún espera que, aunque viva como una sombra, su historia y sus revelaciones algún día puedan ser encontradas, para que el mundo entienda el horror oculto bajo el hielo, y quién sabe, reaccione antes de que sea demasiado tarde.